Bien, entonces el tema es el de análisis de la situación de salud. Se conoce como ASIS. En la clase está dentro del marco de lo que es la unidad de aprendizaje número 3 para el curso de epidemiología para ustedes. Y entonces las competencias específicas que ustedes, ¿no?, al final de la clase reconozcan problemas de salud transmisibles y no transmisibles, así como otros daños a la salud. Igualmente que aprendan a utilizar indicadores epidemiológicos que ya han manejado eso en otras clases, pero esta vez aplicado al análisis e interpretación de una realidad situacional de salud. ¿Con qué objeto? Para proponer acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de las poblaciones en riesgo. Entonces, vamos a ver qué cosa es el ASIS, cómo se maneja, y la segunda parte, que es la vigilancia en salud pública. Bien, entonces, los temas que se han encargado y que están aprobados por la escuela son 5 temas para esta clase. Análisis de situación de salud, ASIS. Luego tenemos la vigilancia, enfermedad de notificación y la información epidemiológica y otras fuentes de información. Bien, vamos a empezar entonces. Nosotros habitualmente, de repente por las cuestiones de la práctica, lo que manejamos más como proceso de salud de enfermedad es las atenciones de una persona, un paciente. Pero también en la epidemiología hemos visto que la epidemiología es la evaluación del proceso de salud de enfermedad en poblaciones. Entonces acá tenemos, ¿no?, para un individuo es el método clínico, el método epidemiológico ve este proceso en poblaciones. Entonces nosotros, cuando ustedes van a hacer sus prácticas en hospital, por ejemplo, van a ver pacientes, método clínico, pero si estamos viendo en poblaciones, el método epidemiológico. Este es un grupo de estudiantes de enfermería, que ahora ya son enfermeras, de aquí estuvieron como ustedes sentadas acá en la clase, ¿no?, con quienes nos fuimos en su momento, ¿no?, al terremoto en el Sur Chico, Chincha, Pisco, Ica, ¿recuerdan? Entonces hace varios años ya, entonces fuimos a hacer epidemiología post-desastre. En el trabajo práctico que hacemos con los estudiantes, ¿ya? Esa vez el grupo se organizó bien y logramos irnos pues fuera de Lima a hacer las prácticas. Entonces estamos aquí, la población en carpas, esta es la promotora y estos son los estudiantes. Entonces, cuando nosotros manejamos, ¿no?, un proceso, el problema de salud, tenemos 2 opciones: o vamos por el enfoque clínico o vamos por el enfoque epidemiológico. El enfoque clínico significa que atendemos a una persona, al que acude a la demanda, saca su ticket, pide consulta, esa es atención pasiva. Entonces el profesional de la salud está sentado en su escritorio esperando que le llegue la historia, que entre el paciente. Ese es atención pasiva. Pero si nosotros salimos a la comunidad, ¿no?, a evaluar el estado de salud de la población, eso es con el motivo de estudiar determinantes sociales. Entonces esta palabrita es importante que la conozcan, que la recuerden, porque tiene que ver con la atención a personas como grupo y ya no está a cargo exclusivo del profesional de la salud, ¿no?, en este caso de médicos, sino acá está. Esta es una enfermera que está haciendo su internado, enfermera de acá de la facultad, está haciendo su internado en el Hospital Carrión. Y entonces, si atiende a una persona, es un enfoque clínico, hecho por enfermería. Y aquí estamos, ¿no?, el COE es Comité Operativo de Emergencia, aquí estamos con el grupo, este es el responsable del Comité Operativo, estamos en Tambo de Mora, ¿no?, acá en Chincha. Entonces, un equipo multidisciplinario para atender, ver cómo se atiende a estas personas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque. Nosotros, ¿de dónde, cuando hacemos estudio de población, de dónde obtenemos los datos? La realidad nos da información.
un grupo de población, estos son migrantes, ¿no?, que están acá en Tumbes, están viviendo en estas condiciones. Este es un desastre acá en Chosica, y esto es la campaña de vacunación contra el sarampión. Entonces estamos nosotros, ¿no?, de aquí obteniendo datos para el análisis poblacional. Lógicamente, de una población que enferma va a resultar en enfoque clínico. Hay estricta relación. O sea, el enfermo no es enferma, ¿no?, así del aire, ¿no?, sino que tiene algunas condiciones de riesgo. Si es enfermedad infecciosa, tiene entonces un proceso de infección, es un caso secundario, etcétera, y entonces sale de acá y queda acá. Entonces hay estricta relación, no hay contradicción entre ambos enfoques, ¿no? La salud, entonces, tal como lo estamos presentando, el estado de salud de la población depende de una serie de factores, ¿no?, en este caso de los determinantes sociales. En consecuencia, la salud es una variable dependiente. La variable independiente van a ser los determinantes sociales. De manera tal que si nosotros queremos, y esta es una cuestión importante, si nosotros queremos, por ejemplo, ¿no?, modificar positivamente, es decir, mejorar el estado de salud, como se está haciendo ahora, que la lucha contra la anemia, pero la lucha contra la anemia tiene causales. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la anemia? Si nosotros no abordamos ese concepto, entonces vamos a estar dando, ¿no?, chispita, fierro a la gente, pero y la causa. Ustedes ya han estudiado causalidad, ¿no? Los criterios de Hill ya conocen, entonces saben qué cosa es causa. Entonces, la anemia como estado de salud deteriorada tiene también sus determinantes, a los cuales hay que abordarlos. No se trata simplemente, ¿no?, de dar fierrito como sea, ¿no?, si es que no se conoce por qué se está produciendo. Entonces, sobre determinantes sociales, entonces, aquí estamos con los estudiantes, ¿no?, acá en Tambo de Mora, ¿no?, son estudiantes, acá está su chaquetita con el logo de la universidad, y aquí estamos viendo la provisión de agua. Entonces, como hay colapso, entonces el agua se acumula en cilindros, y el agua así acumulada tiene riesgos, ¿no es cierto?, de enfermedades transmitidas por agua, enfermedades diarreicas. Entonces hay que enseñarles a tratar esta agua, ¿no? La cocina también, así, olla común, entonces con leña, con estas cositas, tiene riesgos. Entonces lo que interesa es que nosotros aprendamos a entender qué es lo que está pasando, por qué esa población tiene en riesgo su salud. Porque está viviendo en carpas, en viviendas temporales, y entonces eso es lo que hemos ido con este grupo. Felizmente hicimos un buen trabajo y lo presentaron en un congreso de enfermería. Entonces, Organización Mundial de la Salud da una definición de determinantes sociales, señalando que son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿no?, y que resultan de la distribución de sus ingresos, bienes y servicios. Todo ello interactúa influyendo en su estado de salud individual y colectiva, ¿no?, y por tanto en su riesgo de enfermar y morir. En consecuencia, los determinantes sociales determinan el estado de salud de la población. Si nosotros no entendemos, ustedes su primer contacto con poblaciones ya como profesionales va a ser en el segundo. Entonces ustedes tienen que saber, ¿no?, de qué está enfermando esa población, qué características tiene esa población, cuáles son los determinantes sociales de la población donde ustedes van a estar haciendo serum, y entonces van a ver, ¿no?, cuál es el perfil epidemiológico, cuáles son las enfermedades que aparecen ahí y por qué aparecen. La enfermedad no se da al azar, la enfermedad aparece bajo el enfoque epidemiológico porque hay factores de riesgo. Entonces eso es importante atender. Y entonces este mismo documento de OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en este cuadrito, ¿no?, sobre determinantes sociales de la población, y acá están los aspectos generales, económicos, culturales, de desarrollo, las cuestiones de desarrollo, y aquí todo. Entonces aparece.
Esto es el sustento para elaborar el ASIS. Recién aquí vamos a entrar al ASIS. Hemos visto, ¿no?, cuál es la dinámica del proceso de salud y enfermedad en población, y entonces, ¿qué cosa es el ASIS? El ASIS no es sino la lectura que hacemos nosotros como profesionales de la salud de los determinantes sociales de un espacio geográfico determinado en un tiempo determinado. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su serum, ustedes pedirán el ASIS al establecimiento y sabrán entonces cuáles son los condicionantes que aparecen ahí, qué factores de riesgo tiene esa población. Entonces, eso sería la fórmula mágica para que ustedes sean súper eficientes, porque no van a creer que las enfermedades de ahí son iguales en todo el Perú. Les toca a ustedes, por ejemplo, ¿dónde te gustaría hacer uno? ¿Dónde te gustaría hacer uno? Vamos a suponer que sea acá en Loreto. Entonces, ¿cuáles son los determinantes sociales? ¿Cuál es el perfil epidemiológico de esa ciudad? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes agarran, luego googlean o buscan sus libros de medicina, sus libros de enfermería, y se ponen a ver, ¿no?, sobre esas enfermedades y sobre los factores de riesgo para esas enfermedades, entonces ustedes podrán tener un liderazgo efectivo. El profesional de la salud está llamado a ser líder en la comunidad porque conoce los problemas de salud. Conocer significa leer, entender, no es lo mismo, ¿no?, la ciudad capital que las provincias, ¿no? El perfil epidemiológico, ¿no?, varía según la zona. Entonces, el ASIS, que vemos que es la resultante de este análisis, entonces se define, ¿no?, está definido por el Ministerio de Salud como un proceso que permite describir, caracterizar y medir, y luego analizar la situación con respecto al estado de salud y sus determinantes sociales en una población, en un espacio geográfico definido. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ASIS es resultante de este análisis. ¿Ya? ¿Y para qué elaboramos el ASIS? ¿No? Para conocer las prioridades de salud y, en consecuencia, proponer líneas de acción para atención y control. Ustedes saben, y recordamos tal vez una de las últimas clases de epidemiología, que la epidemiología es una ciencia que busca conocer por qué aparecen, por qué se mantienen, ¿no?, determinadas alteraciones en la salud y sus factores de riesgo, ¿no?, en una población determinada. ¿Por qué aparece la enfermedad? Y ahí incluimos el concepto que la enfermedad no aparece por azar. Entonces, ¿y para qué conocemos? Para acciones de prevención y control. La epidemiología no es una ciencia enciclopedística, sino que es una ciencia, ¿no?, más pragmática, diríamos, porque busca, a partir de lo que describe y analiza, cómo controlamos la enfermedad, para evitar la diseminación epidémica. Esa es la razón. Y ahí esto lo hace un equipo multidisciplinario. En el nivel 1, jóvenes estudiantes, en el nivel 1, quien lidera esas acciones es la enfermería. Ese es un hecho real, porque tiene a su cargo todo el establecimiento, todas las estrategias sanitarias, tiene personal técnico a su cargo, tiene que coordinar con los otros profesionales como es la asistente social, ¿no?, para salir a comunidad. Y el médico generalmente actúa atendiendo a la demanda, enfoque clínico, y ustedes hacen enfoque epidemiológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que queremos transmitirle a ustedes, ¿no?, la importancia de que conozcan el ASIS, de que conozcan los determinantes sociales. Entonces, este análisis, ¿no?, hace una lectura de la realidad. Entonces, no se hace tras cuatro paredes, se hace caminando en la comunidad, viendo, conversando con los actores sociales, con los líderes de la comunidad. Entonces, para ubicar grupos de riesgo. Este grupo de riesgo tiene alta vulnerabilidad para determinadas enfermedades.
Y entonces, por ejemplo, ¿no? Actualmente, ¿no? Acá en Perú esto ha hecho brote, pero también en Colombia y en Brasil, el tema de la migración. Pero también se está dando en la zona de México, con la caravana migrante, ¿no es cierto? Ustedes ven la caravana migrante que busca entrar, ¿no?, a Estados Unidos bajo la lógica del sueño americano, pero el presidente le cierra la frontera. Esa población no está regresándose, esa población se está quedando en la Ciudad de México. ¿Cómo viven? ¿De qué comen? Esto son hacinados. Y el hacinamiento es un factor de riesgo para enfermedades de tipo respiratoria, ¿no? Una población que vive en esas condiciones, el ser humano en 24 horas ya tiene necesidades fisiológicas, ¿cierto? Y si acá en la calle, ¿dónde hace esas necesidades fisiológicas? ¿Dónde las satisface? Entonces vienen los problemas de fecalismo al aire libre. Y entonces las moscas se convierten en vectores para enfermedades de ese tipo. Entonces, el sistema sanitario de las ciudades como Tumbes, por ejemplo, no está preparado para recibir súbitamente una gran población que ha desbordado su sistema de salud. Y entonces colapsa, pues. Además, esta población trae sus propias enfermedades. Han traído sarampión, están trayendo VIH y están trayendo otras enfermedades que estaban parcialmente controladas acá. Perú no tenía sarampión y ya tenemos casos de sarampión. Esperamos no tener 12 meses de enfermedad, porque si no la enfermedad sería declarada endémica. Entonces, los otros problemas, ¿no?, se quejan de que no tienen un tratamiento para el VIH, entonces vienen con la expectativa de que aquí en los otros países puedan los estados nacionales, ¿no?, proporcionar el tratamiento. Pero tenemos también paralelo a ello mucha prostitución clandestina, no controlada. Entonces los riesgos, ¿se dan cuenta ustedes los riesgos para la salud? Entonces, esto no es solo para Perú, ¿no? Es Ecuador, Colombia tiene alta concentración de esta gente, México, ¿no?, Guatemala, que van hacia el norte, Europa, la vieja Europa, que llegan permanentemente, ¿no?, de la zona de África. Ustedes vean cómo van en botes buscando, ¿no?, tener un mejor mañana, ¿no? Población que en sus lugares de origen no tienen opciones para la vida. Es mejor, ¿no?, la incertidumbre que la nada. Y por eso salen. Oye, ¿ustedes por qué salen? ¿Por qué no vuelven? Por esas razones. Entonces, esos constituyen grupos de riesgo que tenemos que identificarlos, ¿no?, para conocer, ¿no?, si aparece algún brote infeccioso, ¿dónde están los contactos? ¿Cómo vamos a hacer el análisis de contactos? Entonces, de manera que esos son los insumos y los presupuestos para la elaboración de un ASIS. Entonces, repito, el ASIS no se elabora, ¿no?, en un escritorio, en un espacio cerrado. El ASIS, ¿no?, es un método para el análisis de la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo trabajo en el Hospital Carrión del Callao, y entonces ahí existe también a cargo de la dirección regional el ASIS del Callao. Entonces hay un método, y entonces, por tanto, el ASIS aparece finalmente como un documento técnico. Entonces vamos a suponer que este es el ASIS consolidado, es un documento técnico. Cuando hay una supervisión de las altas esferas del ministerio, entonces llegan a ver el ASIS, y entonces el director o el jefe de epidemiología va al archivo y dice: acá está el ASIS, recién lo acabamos de aprobar, qué bonito está. Ah, muy bien, lo vuelve a guardar. Y nadie más lo conoce. Y entonces, si estamos partiendo de que el ASIS lo que contiene es el análisis de una realidad local, ¿no?, que debemos conocerlo para modificar esos estilos de vida negativos o los factores de riesgo, pero si no conocemos, estamos en la nada.
Y esa es la tragedia que tenemos, ¿no? Los que trabajamos en salud atendemos la demanda y salimos a la comunidad y no conocemos. No conocemos. Entonces, cuando hemos trabajado en centros de salud del primer nivel, hemos llegado, hemos salido con la población, pero no hemos nunca tenido acceso a este documento técnico que se llama ASIS. No obstante que ahí está la información relevante sobre el estado de salud de la población. Y entonces, que es importante para identificar problemas, ¿no es cierto? El objetivo de un ASIS es determinar principales necesidades y problemas de salud de la población. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesidades de salud tiene la población? Ahí está en ese documento. Pero si no conocemos el documento, no conocemos nada. Y seguimos atendiendo solo a la demanda. Y entonces cuando aparezca por ahí el brote de una enfermedad, entonces recién nos preocuparemos cuando podíamos habernos adelantado los hechos detectando factores de riesgo. Las brechas sanitarias, toda la población no tiene el mismo nivel socioeconómico. En todas las ciudades de la costa, por ejemplo, ¿no?, hay zonas más deprimidas que otras, hay zonas con carencia de servicios básicos sanitarios, entonces tiene mayor vulnerabilidad, más riesgo. Entonces los otros grupos tendrán otros factores de riesgo. En consecuencia, el ASIS nos permite determinar prioridades en salud. Y finalmente, en esta parte, si es así, ¿no?, ¿por qué es necesario contar con el ASIS? ¿Por qué es necesario? Es un documento de gestión, ya sabemos, que está en las oficinas del director para cuando llegue una supervisión, pero debe servir para la planificación y la gestión en salud. La planificación en salud significa que anualmente el establecimiento debe saber qué actividades debe hacer sobre la comunidad y en la comunidad y con la comunidad. ¿Qué acciones? Pero si no conoce, ¿qué cosa ha planificado? Repite lo del año anterior. No modifica. ¿Quién hace gestión? ¿Quién hace gestión? El jefe del establecimiento. ¿Cómo va a hacer gestión de manera adecuada si no conoce el ASIS? Nunca lo ha visto. Yo los invito a ustedes, jóvenes, a que en sus prácticas, ¿no?, pregunten a los jefes de establecimiento, ¿no?, que les muestren el ASIS, y si es que ellos, podríamos hacer una encuesta, ¿no?, si es que ellos toman el ASIS como una herramienta para la gestión. ¿Cuántas veces al mes ha revisado, ha tomado contacto con este documento? Y la respuesta va a ser preocupante. Entonces, no podemos así priorizar principales problemas de salud y sus determinantes sociales. En consecuencia, estamos después, ¿no?, queriendo resolver problemas de salud con calmantes. Es como quisiéramos, dice la gente, ¿no?, frente a un proceso infeccioso, darle sus antipiréticos para calmar la fiebre, pero no estamos actuando sobre el proceso. ¿Por qué? Porque no leemos el ASIS, pues. Ahí está la planificación, y entonces por ahí tendríamos que sacar las estrategias, ¿no?, de trabajo de la institución. El otro tema en esta formulación, nosotros no somos los dueños de la verdad. Tenemos de repente mejores herramientas para el análisis de la realidad, pero los que viven en esa zona conocen sus problemas. Conocen. ¿Recuerdan ustedes? Me ha venido a la memoria la práctica sobre Hipócrates. Práctica 1, ¿no es cierto? Hipócrates. Entonces, cuando toda la gente creía que la salud, ¿no?, en esa época, el enfoque mágico religioso, un hombre visionario como Hipócrates ve y dice: mira, acá hay factores de riesgo. Estas aguas que toman, factor de riesgo. Su alimentación, factor de riesgo. Entonces tenemos que conversar con la comunidad, identificar con ellos sus factores de riesgo. Ellos saben si tienen agua, no su sistema sanitario, ¿no?, los temas ambientales. En consecuencia, la recomendación para elaborar el ASIS es que participen los actores locales.
la comunidad está organizada, y si no está organizada, se le organiza. Y que sí está organizada, por supuesto, porque cuando la estrategia del Ministerio de Salud para la gestión de establecimiento del nivel 1 ha sido el sistema CLAS, los CLAS, que significa que la gestión del establecimiento va a ser compartida mitad comunidad, mitad profesional de la salud. ¿Por qué se les incorpora? Porque ellos conocen sus problemas, porque ellos entienden cuál es su dinámica para apoyar en la solución de problemas. En consecuencia, los actores locales es importante, con un enfoque participativo, comunitario y social. Y entonces, a ellos podemos involucrarlos. ¿Y quiénes son los más interesados en mejorar el estado de salud de su comunidad? Ellos, pues ellos. Nosotros a veces somos aves de paso. Estamos acá y el otro año estaremos en otro sitio y trataremos de repente de irnos acercando a la ciudad, ¿no? A pasar a establecimiento de otro nivel, ¿no es cierto? Pues queremos nuestro desarrollo personal, queremos una maestría, ¿no? Una especialidad, por ejemplo, en alguna especialidad, nefrología, gastroenterología, como hace enfermería actualmente, ¿no? Emergencias y desastres. Tiene su lógica, entonces bajo esa lógica va a caminar, va a pasar de un establecimiento a otro. Pero la gente ahí localmente va a vivir ahí, ahí nace, ahí vive y ahí va a morir. Entonces tenemos que decirles que ellos son elementos importantes en la modificación de los estilos de vida negativos, en la neutralización de los factores de riesgo. Pero eso tenemos que decírselos nosotros no como un discurso de plazuela, sino incorporándolos, ¿no? En la formulación del plan local de salud. De esa manera los involucramos. Y entonces, para esa formulación de la CIS hay métodos, hay una metodología. ¿Y de dónde tomamos información? Datos primarios, datos secundarios. Entonces INEI nos da información, entonces, hay censos locales, el municipio tiene información, el MINSA tiene información, ¿no es cierto? Registros laborales, ¿sí? Hay una fuente importante de información para la formulación, para conocer la realidad local de salud. Insumo necesario para la formulación de la CIS. Entonces, si esta es la situación, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué le proponemos a la población? Eso se llama la respuesta social. El MINSA, ¿no? ¿Cómo está? ¿Tiene establecimiento de salud ahí o no tiene? ¿El establecimiento de salud ahí de nivel 1 es suficiente o requiere un nivel 3? Porque miren, ¿qué hacen los políticos? Los políticos van con su demagogia. El político que no conoce de salud va y demagógicamente dice: vamos a poner un hospital aquí en esta zona. ¿Será necesario un hospital? ¿Cuánto cuesta hacer gestión en un hospital? ¿Cuánto es el costo de atención en un hospital? Los hospitales acá en Lima están colapsados. ¿Se imaginan si nosotros, bajo esa misma mentalidad que actualmente tienen, vamos a poner un hospital en cada lugar? Entonces, de repente no es necesario. Por eso es mejor articular como redes. Pero eso se hace conociendo, pues, conociendo la realidad, conociendo, entonces, lo que se llama la respuesta social. ¿No? Del Asís del Callao he tomado esta lámina. Y entonces, hay un hospital, el Hospital Carrión. ¿No? Y hay otros hospitales, el hospital más chico, San José, el hospital naval que está por acá, ¿no? Y entonces, y luego establecimiento de salud. Establecimiento de salud. ¿Cuántos establecimientos de nivel 1? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Entonces, el 1.4 atiende partos. En consecuencia debe tener turnos de 24 horas. ¿No es cierto? No decía la parturienta: oiga, usted dé a luz rápido porque ya a las 6 de la tarde ya nos vamos todos. Eso sería un absurdo. Entonces, si atendemos partos, tenemos que dar hospitalización, ¿no? Continua.
Entonces, personal que tenga turnos. Pero decimos, no hay plata para pagar guardias. Entonces no puede ser, falta planificar, pues. Entonces, la respuesta social es ¿cómo estamos acá? Miren, hace años yo le digo con conocimiento de causa porque yo era el responsable del CIS en el Hospital de Carrión. Y entonces había la atención de partos. Y, oiga, y usted, y el CIS no quería pagar el parto hospitalario. Parto normal, dice, se atiende en un centro de salud, no en un hospital. Y no quería pagar. Y el lío que nos metimos, ¿no? Y el proceso administrativo que me gané por pelear, que nos paguen. Mira, una mujer que está por acá y no tiene dónde atenderse, tiene que ir lógicamente al hospital, pues. O va a tener parto domiciliario. No puede ser. Entonces, no estaba preparado, pero la burocracia decía, con la norma, no, el parto normal no debe atenderse en hospital. Y si se atiende, no le pagamos. Ese era un absurdo. Faltaba una lectura de esta realidad. Significa que no conocían la respuesta social. No conocían cómo estaban así los establecimientos de salud. ¿Cuántos establecimientos de nivel 1-4 había acá? Con la justa había uno acá, en La Perla, en Bellavista, en la ciudad del pescador. Y la gente que vive por acá. Después apareció el hospital de Ventanilla, ¿no es cierto? Que un hospital que atendía de 15 a 20 partos diarios y que no tenía lavandería. Y la ropa de la parturienta, ¿cómo se maneja? Entonces la cosa no es decir, bueno, vamos a abrir y vamos a atender, queremos que la población viva. No. El otro tema con la respuesta social es cómo estamos de recurso humano. Eso ha faltado poner acá. Pero les digo, además de la organización de los servicios de salud, también el ASIS contiene la relación de recursos humanos. ¿Cuántos profesionales tenemos según sea, ¿no?, la especialidad, la carrera? Médicos, odontólogos, enfermeros, obstetras, asistentes sociales, ¿no?, trabajadores técnicos, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí. Esa es parte de la respuesta social. Bien, entonces, hasta ahí, jóvenes estudiantes, que estamos hablando del ASIS. Les decía, vamos a tocar otros temas adicionales que están señalados en la clase y que tiene que ver con lo que es el perfil epidemiológico. Cuando nosotros llegamos a una zona nos interesa saber cuál es el perfil epidemiológico, ¿qué será? Entonces, más o menos, son las características que tiene la situación de salud en tasas de morbilidad y mortalidad. Es decir, nosotros nos interesa saber las principales causas de morbilidad, las principales causas de mortalidad.